¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Cantabria, de cerca en su edición Cultura. La luz del silencio, ese es el título del último trabajo, de la última exposición del artista santanderino Indalecio Sobrino, que está esta noche en Cantabria, de cerca, edición Cultura. Indalecio Sobrino, muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué ilusión que estés aquí con nosotros. No, a mí me hace ilusión volver a estar aquí una vez más, ¿no? Hacía mucho tiempo, ¿verdad? Me siento cómodo, sí. Hacía mucho tiempo, fiel Pues colaborador sí, claro, de las con tertulias. Toda esta historia de la pandemia y este aislamiento que hemos padecido, pues claro, ha sido muy complicado, ¿no? Bueno, pues una vuelta a Popular Televisión después de este paréntesis, como dices, por la pandemia, para hablar de esta última exposición maravillosa que lleva por título La luz del silencio. Pero antes de desgranar todos los detalles, Indalecio, primera pregunta, como te decía, obligada para todos los invitados: ¿qué es para ti la cultura? Bueno, la cultura yo creo que son muchas cosas, ¿eh? Yo creo que la cultura es un término que se emplea de una forma muy amplia. Esto es cultura, esto no es cultura. Yo creo que la cultura comprende pues un poco lo que es todo el mundo creativo, todo el mundo informativo, todo el mundo investigador. O sea, todo es un conglomerado. Muchas veces ceñimos el concepto cultura a lo que es plenamente artístico, ¿no? Yo creo que es mucho más amplio, ¿no? Cultura, por ejemplo, es un investigador que dedica toda su vida a resolver problemas oncológicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, cultura también es un señor que dedica toda su vida a resolver problemas delante de un lienzo, ¿no? Creo que es algo muy indefinible, pero creo que es algo sin la cual el ser humano no sería capaz de vivir, ¿no? Creo que es lo que alimenta el espíritu del ser humano, en un sentido o en el otro, ¿no? Indalecio, en tu caso también podríamos decir que una vida dedicada a la cultura. Sí, bueno, en ese Sí. aspecto sí. Hombre, yo siempre he sido un gran lector, me ha gustado mucho pues, muchas artes, hasta el punto de estar un poco chiflado con algunas de ellas, pero fundamentalmente, lógicamente, lo que es la pintura, ¿no? Que es lo que más me ha acaparado y lo que más satisfacciones y disgustos me ha causado, ¿no? Porque cada vez que te enfrentas a un cuadro, al final te acabas llevando siempre un disgusto, pero bueno, después se palía de alguna manera, ¿no? Pero para mí la cultura es vital, ¿no? Es mi vida. Indalecio, 21 cuadros componen La luz del silencio, una muestra dedicada a los monjes trapenses. ¿Cómo surge la idea de centrarte en estas personas? Bueno, yo siempre, mi preocupación esencial, lo digo siempre, ¿no? Es el ser humano. Yo soy un pintor que, bueno, pues para mí el paisaje es un telón de fondo o el bodegón es un primer plano, ¿no? Pero vamos, yo siempre, mi preocupación esencial ha sido la figura humana, sobre todo la expresión de la figura humana, ¿no? Todo eso después lo he traslucido en gentes que, de acuerdo con mis aficiones o mis gustos, pues más o menos me hacían... Porque yo nunca he pintado nada a disgusto, yo siempre he querido pintar algo que de alguna forma me dijera algo a mí solo, ¿no? Después, si transmitía algo a los demás, bienvenido sea, pero lo fundamental era pintar para un cuadro que yo quisiera tener colgado en mi casa, ¿no? Entonces, bueno, pues han sido muchos los temas, sí, coincidentes con mis aficiones, paralelas, pero este tema de los monjes era algo que a mí siempre me había interesado porque era algo como diferente, ¿no? Lo he explicado muchas veces al hablar de esta exposición, porque realmente es así, ¿no? Yo todo lo que he pintado, sobre todo fundamentado siempre en el mundo del arte, no sé, músicos de jazz o cine, músicos, danza, toreros, bailarines, etcétera, etcétera, pues siempre ha sido de gente con una intensa vida interior, por el origen de la creación, lógicamente, pero que de alguna forma siempre la transmitían hacia el exterior, ¿no? O sea, tú al pintar aquello te sentías a la vez receptor de su actividad, ¿no? O sea, estabas pintando algo que estabas recibiendo también, ¿no? Te era más fácil de interpretar. Pero, sin embargo, yo lo de los monjes trapenses, que algo que siempre te planteas, o es algo que te encuentras a lo largo de conversaciones,
Y yo decía, bueno, esta gente es una vida interior absoluta, o sea, su concentración es total, su contacto con el mundo exterior es mínimo. Bueno, es algo que yo creo que dentro de lo que es el ser humano es absolutamente imprescindible pintar para alguien que muestre interés por eso, ¿no? Y eso entonces es algo que he dado siempre vueltas en la cabeza, ese tema, ¿no? Lo que pasa es que no tenía contacto con ellos, tampoco a mí me gusta pintar algo de lo que desconozco todo. Ya. Entonces, lógicamente, pues bueno, pues siempre estaba, eso estaba ahí en el rincón de los futuribles, ahí está, ¿no? ¿no? Independientes. Hasta que Jordi García Candau, me acuerdo, pues muy amigo mío, que vino a presentar la exposición, por cierto, y con el que tengo mucho contacto. Y entonces, hablando un día de este tema, dice, hombre, yo es que con La Trampa tengo una relación muy especial, les he hecho retransmisiones cuando él era director de Televisión Española, retransmisiones de algunos eventos y que me lo han agradecido mucho, incluso he colaborado en mejorar sus instalaciones, etcétera, etcétera, y por lo tanto, hombre, allí yo tengo vara para que tú puedas... Tengo la llave, ¿no?, para allí, entrar. ¿no? Y así fue, yo me presenté con la previa llamada y el respaldo de Jordi, allí me encontré incluso amigos personales de Jordi, Sí. Y me facilitaron mucho todas las cosas. Y a partir de ahí ya sí que pude tener un contacto muchísimo más directo, una información de persona a persona, verles efectivamente en esos su momentos día a día, de concentración, al final, ¿no? y de oración, ¿no? Bueno, y a partir de ahí ha surgido la exposición, ¿no? ¿Y cómo fue esa experiencia de compartir ese tiempo con ellos? Es decir, usted pasaste, te tuteo, que es que me riñes si Sí, no le sí, tuteo. sí. Pasaste un tiempo con ellos y después recopilaste quizá imágenes Sí, bueno, que hiciste y demás. ellos tienen aquello preparado para que la gente pueda estar allí conviviendo un poco, hombre, de una forma siempre externa, ¿no? Exacto. Aunque estés allí, ellos tienen allí una especie de posada, tienen habitaciones preparadas para huéspedes, de gente que quiere compartir un poco pues sus vivencias, ¿no? su forma de vivir, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo largo de ese asunto, a mí me hacía mucha gracia porque uno de los trapenses, que concretamente el amigo de Jordi, un hombre que a lo mejor a estas alturas ya no está entre nosotros porque era muy mayor, y te estoy hablando de hace 5 o 6 años, te estoy hablando de tiempos prepandémicos, ¿no? Entonces, pues me decía, hombre, hoy te invitaríamos a cenar, pero es que tenemos nada más que sopa y plátano. Digo, bueno, vamos a dejarlo para otro día, ¿no? Entonces te quiero decir que, bueno, eran gente que, aparte de todo ese rigor que parece que la contempla de fuera tienen, ¿no? Ese ascetismo, ¿no? Entonces, en el fondo, son gente entrañable también, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso creativo, Indalecio, hasta que has terminado esos 21 cuadros que conforman esta exposición? Yo in situ no puedo trabajar, sobre todo en aquellas circunstancias, era imposible, claro, llevarte los lienzos, llevarte todo el apero, que además es numeroso, de pintura, de botes, etcétera, etcétera. Pues entonces lo que sí que hice fue utilizar mucho la cámara de vídeo. A mí me gusta mucho utilizar la cámara de vídeo, yo lo grabo todo, por afición cinematográfica, más que nada, ¿no? Entonces, pues, y claro, y conseguí miles y miles de imágenes, pero de imágenes en movimiento, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Yo veía cómo transcurría la acción, no veías la acción paralizada, con lo cual, si ves una foto, esa foto te transmite ya todos los datos de los que puedes tener a disposición, aparte de alguna vivencia tuya anterior, pero la foto ya te inmoviliza, ¿no? Concretamente, ya que te deja el cuadro plasmado, ¿no? Por eso me gusta el vídeo, vamos, las imágenes, la filmación, entonces, porque tú ves a la persona moverse, tener distintos gestos, distintas actitudes, etcétera, etcétera, y eso te permite, bueno, pues hacer un resumen, que es lo que llevas al lienzo, al final queda ese resumen, ¿no? Indalecio, La luz del silencio es un título que la verdad me encanta y me parece a la vez misterioso, es decir, ¿por qué este título para dar vida, podríamos decir, a esta exposición? A mí el título se me fue ocurriendo a medida que iba pintando cuadros, ¿no? Cada vez que surgía un cuadro nuevo o una nueva idea para otro cuadro más,
yo veía que había un elemento fundamental en toda la obra. Había, mejor dicho, dos elementos fundamentales en toda la obra. De un lado, transmitir esa sensación de autoconversación que tenían los monjes consigo mismos, lo cual llevaba a un silencio que presidía todo lo que era el convento, y después que todo eso estaba bañado, el elemento que tú utilizabas sobre todo, de una luz muy especial, ¿no? Esa luz que transmitía a esa actitud de los monjes, silenciosa, pues esa sensación de irrealidad o de espiritualidad, ¿no? Entonces, de ahí, de juntar las dos palabras surgió el título, la luz como elemento, como vehículo, para transmitir a todos la sensación del silencio, que es lo que impera, ¿no? Sobre todo en la actitud de los monjes, ¿no? Ese silencio que les permite tener ese diálogo interno, ¿no? Una exposición que la primera parada, podríamos decir, la tuvo en Valencia, pero que sepan que ya la tenemos aquí, en Santander, además en un lugar también maravilloso, recién, entre comillas, estrenado, sí, como es el Archivo Histórico y Diocesano del Obispado de Santander. ¿Qué decir de este lugar? ¿Qué decir de esa sala en la que también hay un cuadro que en unos minutos me gustaría hablar contigo? Bueno, la sala, digamos que aporta un porcentaje importante. Es muy bonita la sala, a lo que puede gustar de la exposición, ¿no? La sala es una sala preciosa, después encima está, no solamente es muy bonita la sala, sino que está perfectamente dotada para hacer una exposición. El sistema de iluminación totalmente, con carriles que te permite variar los puntos de luz, que te permite hacer girar y entonces puedes colocar los cuadros de la forma que creas. Y después hay una cosa muy importante, y es, digamos que un descubrimiento que se hizo a la hora de que, ante aquella sala vacía, decir, bueno, y aquí los cuadros, ¿dónde les colgamos? Porque por un lado tenemos un muro del siglo X, prácticamente queda un poco de respeto, ¿no? Tocar. Al que hay que respetar, y por otro lado, bueno, pues tenemos unos puntos de luz que acaparan un poco los muros, ¿no? Entonces surgió la idea de los paneles, ¿no? Los paneles en los cuales iban a ir individualmente con los cuadros. Claro, eso te da una dimensión distinta a la hora de exhibir los cuadros, ¿no? La gente ya no hace una mirada panorámica y general, sino que tiene que, de alguna forma, se obliga a ver los cuadros individualmente, ¿no? De uno en uno, tiene que pasear por la exposición. Yo creo que eso le da un sentido distinto y yo creo que contribuye mucho a lo que quiere transmitir la exposición, ¿no? A ese enfrentamiento a solas del espectador con cada uno de los cuadros. ¿Cómo se organizan en esta exposición, en esta sala concretamente, la disposición de los 21 cuadros? Es decir, es una exposición que, como tú dices, está colocada de tal manera que nos invita, nos obliga, entre comillas, a observar de frente y en detalle la muestra, o tiene algún sentido a la hora de estar colocada, quiero decir. Bueno, el sentido, digamos que como historia, dices, como contar una historia. No, yo creo que es contar una forma de vida, con lo cual, digamos que los cuadros no tienen una cronología, que es lo que nos obligaría a recorrerla de una manera. No, los cuadros no tienen una cronología. Los cuadros simplemente es que en un momento dado te puedas encontrar con el momento de la oración, otro momento colectiva, otro momento con la oración individual, otro momento con el ora el labora, que es el lema de ellos, en el que están pues trabajando en el campo. En fin, yo creo que al final lo que sí que sacas en conclusión es un recorrido sobre lo que es ese mundo, ¿no? ¿Cómo lo surgió? Pues hombre, yo aquí tengo que agradecer mucho, por ejemplo, a don Alejandro, el secretario del obispo, que de alguna forma se ha involucrado totalmente en la exposición, ¿no? Y que colaboró muchísimo a la hora de los paneles. Es un hombre con unas capacidades de colaboración tremendas, ¿no? Y bueno, y nos resolvió muchísimas cosas que al principio yo digo que creía que eran muy complicadas, ¿no? Después, poco a poco, entre todos y los operarios que allí estaban, que también hicieron su trabajo perfectamente, ¿no? A la hora de iluminar, a la hora de colocar. Y yo creo que fue un poco lo que es la organización de la exposición. Fue una labor colectiva
y en la que, como se decía en las películas antiguas, productor y director fueron Alejandro e Indalecio, ¿no? Indalecio, ya todo que... ello con la superproducción del señor obispo, claro, que es el que nos Precisamente menciona al ¿Eh? señor obispo, a don Manuel Sánchez Monje, que da nombre también a este espacio multidisciplinar, a esta sala, y en la que también hay un retrato suyo que hiciste tú. Sí, eso fue también, eso fue casi hasta más complicado que lo de los monjes. Te quería preguntar, porque tenemos que contar a todos los telespectadores que en la inauguración de estas dependencias capitulares fue la sorpresa que se llevó don Manuel cuando descubrieron aquella lona, estaba su retrato que habías hecho tú sin que él se enterase, algo que no tuvo que ser nada sencillo. Es que la sugerencia que vino por parte de don Alejandro, por cierto, también, de decir, bueno, me gustaría que hubiera un retrato de don Manuel allí, vale, y yo le digo, bien, no hay ningún problema, perfecto. Pero el problema que yo tengo es que a mí cuando pinto a la gente me gusta tenerla delante, o sea, no me gusta coger una foto y pintar sobre esa foto, por lo que mismo te explicaba antes, la foto te da todo hecho, y yo quiero aportar algo. Entonces, ¿y cómo lo hacemos? Pues nada, pues invitarle a casa un día, comer y allí pues con la disculpa de que, hombre, una foto con don Manuel. Y yo en todo ese tejemaneje ya le había sentado de forma un tanto artificial, claro, aquello había que hacerlo de tal manera que le diera la luz adecuada, que a mí me permitiera pues conseguir que la cabeza estuviera con esa luz que yo quería para el retrato, ¿no? Y entonces, a base de dejar la cámara de vídeo allí grabando todo el rato la conversación, lo cual me permitió ver muchísimas facetas de don Manuel, tanto pues, en plan serio, en plan jocoso, en fin, fue un don Manuel en toda su dimensión, que es muy amplia, y eso me permitió hacer el retrato. Y claro, él lógicamente de todo esto no sabía nada. Hombre, yo lo único que le tuve que añadir por mi cuenta pues fue esos atributos cuando aparece como obispo con no sé cómo se llama ahora. Y además le gustó el resultado a don Manuel. Sí. Bueno, le gustó, apareció el cuadro allí, en la presentación lo explicó Gemma Igual, alcaldesa, que fue testigo de aquello, y claro, había un caballete tapado con una tela, y Gemma le dijo, bueno, ¿y esto qué es? Porque claro, dice, no, bueno, don Manuel dijo, bueno, yo creo que eso es de algún cuadro para el altar de esta capilla que hay aquí, que vamos a inaugurar. Y claro, cuando se descubrió aquello, pues se llevó la gran sorpresa, ¿no? Además hay fotos en que se puede apreciar perfectamente lo sorprendido que estaba el señor obispo, ¿no? Indalecio, volviendo a esta exposición, La luz del silencio, comentábamos antes de empezar el programa, podemos visitarla seguro a lo largo de todo este mes de octubre con prórroga, como decíamos, ¿no? Con posible prórroga, sí. Esto es como los partidos de Champions. Puede haber prórroga, sí. Sí, y de 6 a 8:30 está abierto, de martes a sábados. Inclusive. O sea, ¿qué tiempo tenemos para acercarnos? Sí, yo creo que tiempo sí. Siempre y cuando se sepa eso, que es por la tarde, de 6 a 8:30, que no vayan a las 12 del mediodía, porque está cerrado. Indalecio, aprovechando tu presencia en Cantabria de Cerca, Edición Cultura, lógicamente hablamos de esta exposición, La luz del silencio, que como decimos, vemos a un Indalecio Sobrino diferente, quizá a lo que estamos acostumbrados de ver en tus pinturas, como señalabas, artistas quizá del mundo de la danza, de los toros, de otras facetas de la vida, pero ¿de dónde le viene a Indalecio Sobrino esta pasión por la pintura? Bueno, yo desde niño descubrí que antes de escribir yo me manifestaba mejor con las imágenes, ¿no? Así, Entonces yo era el típico niño, a lo mejor repelente, no lo sé, probablemente para gente sí, que se pasaba el día dibujando. Hasta el punto de que como mi niñez transcurrió en un hotel, pues yo muchas veces estaba allí por el salón del hotel, en el hall, pues yo dibujando, y claro, a muchos clientes que había por allí les chocaba un niño allí tan absorto en un papel, ¿no? En vez de estar por allí danzando y dando la lata, ¿no? Y claro, se me quedaban mirando a ver qué es lo que estaba haciendo, y a lo que yo correspondía con unas furibundas miradas de odio porque se estuvieran inmiscuyendo en lo que yo hacía, ¿no? Cosa que mis padres me decían, bueno, mira, así a los clientes, ¿no? Debía ser un niño antipático en ese aspecto, ¿no?
Pero bueno, yo nunca se me planteaba el ser pintor, hasta el punto de que cuando tengo la disyuntiva en que yo podría haber ido a estudiar Bellas Artes, a lo mejor no muy bien visto por mis padres, seguro, con toda seguridad, pues al final me acabaron mandando a estudiar Económicas a Bilbao, ¿no? Pero ya allí yo seguía haciendo mis dibujos, tenía 14, 15 años ya, pero seguía un poco con el mundo del cómic, el mundo del cine sobre todo, ¿no? Ante la imposibilidad de hacer películas, el cómic era lo que más se parecía a las películas, ¿no? Entonces, hasta que ya en la facultad, y metido en otro ambiente cultural distinto, con otros compañeros, y entonces ya empecé a entrar ya por la línea de pintar cuadros, sin más, por mera pasión artística, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezó todo, ¿no? Y fui desarrollando y, bueno, fue un poco autodidacta, aunque la palabra no me gusta, ni lo recomiendo a nadie, pero sí que tuve la enorme suerte de que al ver uno de los primeros cuadros, pues Pablo San Segundo, que estaba aquí, que era un pintor discípulo de Eduardo Chicharro, a su vez de Joaquín Sorolla, y un hombre que había impartido clases, etcétera, etcétera, pues bueno, pues me cogió de su mano y ahí estuvimos unos años en los que yo ya conseguí adquirir ya un oficio, una experiencia, y bueno, ya a partir de ya la pintura fue profesional, fue la pintura, ¿no? Ignacio, ¿en qué aspectos dirías que ha evolucionado tu pintura desde los inicios? ¿Hay alguna fase o alguna época o alguna técnica o alguna línea de exposición que quizá haya marcado un poco un antes y un después en Indalecio Sobrino? Hay un dibujo de Goya, de Francisco Goya, en que ya en su ancianidad, como 80 y algo años, se ve un anciano y debajo hay un lema que pone "aún aprendo", ¿no? Entonces, a lo largo de estos años vas aprendiendo continuamente. Es más, yo te diría que para ilustrar un libro que he publicado ahora sobre el mundo del cine, de aquel cine que me inspiró tanto, o sea, hasta los años 60, pues lo he hecho con un iPad, un sistema, ¿sí? Métodos digitales, que prácticamente son iguales, pero es una forma distinta es como la acuarela, el óleo, el acrílico, pues el digital, ¿no? Entonces, sí que puedo decir a los 80 años como Goya, aún aprendo, porque eso lo tienes que ir aprendiendo también, ¿no? Entonces yo creo que es eso, sí, a lo largo de los años vas aprendiendo, vas incorporando cosas, te va facilitando hacer algo que pensaste y no podías, pero que después ya podías, te vas desenvolviendo con mucha más naturalidad, palabra clave en todo lo creativo. Yo siempre he pensado que lo primero que tienes que hacer es ser natural, ser tú mismo, o sea, plantearte un cuadro y pintarlo con toda la naturalidad del mundo, no buscando la originalidad, no buscando la novedad, no diciendo voy a inventarme la pintura, hacer una nueva tendencia, me van a dar 20 premios porque esto no lo ha visto nadie. No, tienes que ser tú y después lo que tú hagas, si es original, si es nuevo, si es distinto, lo será. Si no, pues no lo será, pero siempre será auténtico. Y lo más importante que el arte es la autenticidad. Y yo de siempre he tenido la figura humana, como te he dicho antes, como patrón, y sobre la figura humana he ido evolucionando mi forma de hacer. La temática, pues hombre, si te planteas una exposición sobre una temática taurina, por ejemplo, pues no tiene nada que ver con el mundo del jazz o con el mundo del silencio que hablamos ahora. El mundo del jazz es más de cubículos, no me gustan nada los festivales de jazz con multitudes, creo que el jazz es algo íntimo, es algo, un sitio pequeño, oscuro, con humo, que un sitio donde se deje fumar. En fin, ese es el mundo del jazz que a mí me gusta reflejar, lo que implica una forma de hacer, ¿no? El mundo del toro es todo lo distinto, es explosivo, hay un punto de intimidad en el toro y el torero, pero todo lo que le rodea es algo muy espectacular, con mucho color y muy bullicioso, ¿no? El mundo del silencio, pues es lo que hay ahí, es otro mundo distinto, de luz, de otra cosa. Entonces cada cosa te pide algo y ese que te pide tienes que tener muy desarrollada la técnica para que con esa técnica poder pintar sin pensar. Es como, yo siempre lo digo, como alguien
que antes, cuando los coches no eran automáticos y había que cambiar las marchas, Sí. pues tú cambias las marchas sin pensar, como cuando conduces tienes que andar pensando, meto primera, meto segunda, o embrago, entonces eres un malísimo conductor. Pues al pintar o al ejercer cualquier oficio artístico necesitas lo mismo, ¿no? Tener el oficio suficiente como para que a la hora de hacer las cosas no tengas que pensar cómo hacerlas, sino el hacerlas, sin más, ¿no? Pero de una forma natural. ¿Y ya estás pintando cuadros nuevos? ¿O Indalecio nunca para de pintar? No, yo nunca paro, aunque últimamente estoy parando demasiado. ¿Sí? Con todo este lío de... Sí, con todo este lío de un poco de la exposición, Sí, del lógico, libro, lógico. es que la verdad es que he tenido un año pasado un poco intenso, entre preparar un libro con 100 ilustraciones o 150 ilustraciones, más escribirlo y hacer toda esta exposición. Bueno, la verdad es que la intensidad ha sido un poco excesiva, ¿no? Y ya los años los vas notando, poco a poco los vas notando, aunque sea poco, pero los vas notando. Y claro, pues ahora mismo dices, bueno, me voy a tomar un momento de relax. Tiempo. Y ese momento de relax no es bueno, porque, como decía algún pintor ilustre, la inspiración que te coja trabajando, ¿sabes? Entonces, ahora estoy en ese dilema de coger rápidamente los pinceles para volver a trabajar sin pensar en nada y que algo surgirá, digo yo. Indalecio Sobrino, tenemos que terminar aquí. Ha sido un verdadero placer que hayas estado en Cantabria de Cerca Edición Cultura, que hayas vuelto a Popular Televisión después de ese paréntesis obligado que nos ha hecho hacer sí o sí, desgraciadamente, la pandemia, y que te esperamos muy pronto cuando tú quieras, porque esta es tu casa, ya lo yo sabes. Yo encantado de estar así con vosotros, y encima si me dejáis hablar... Hombre, porque porque Cristina, nuestra compañera realizadora, es la que me dice, Lucía, tenéis que callaros ya, pero si no, claro, hombre, seguiríamos hablando yo y hablando. Lo que no querría acabar clasificado como aquellos pelmazos que dices, ¿qué es el pelmazo? Y de aquel que le preguntas qué tal estás y va y te lo cuenta. No, hasta tanto no pues quisiera no eres llegar. así, Indalecio, no lo eres, te lo aseguro. Muchísimas gracias, un placer. Vosotros, y enhorabuena, ya no solo por La luz del silencio, sino por toda esa obra que llevas ya a tu espalda. Muchas Muchísimas gracias. Encantado. Y a todos ustedes, ya lo saben, La luz del silencio seguro todo este mes de octubre en las dependencias capitulares. Muchísimas gracias y la próxima semana nueva cita con Cantabria de Cerca Edición Cultura.